La naturaleza tiene una regla. Pon a un animal normal en una isla y se volverá loco. No, en serio. A los animales de las islas les empiezan a pasar cosas locas. Los animales cambian hasta volverse irreconocibles y se comportan como nadie en el mundo. ¿Qué le pasa a la oruga si la dejas en la isla y no la recoges hasta más tarde? Oh, no te decepcionará. Deja que te lo explique. Esta oruga es rápida como un rayo. No parpadees. Podrías perderte el momento en que ataca. Para desarrollar este tipo de velocidad tendrías que conseguir superpoderes, o al menos estudiar con algún gurú durante años. O, como ya te has dado cuenta, acabar en una isla. Aislado del resto del mundo, Hawái es el hogar de una multitud de animales que no encontrarás en ningún otro sitio. Pero algunos de los más interesantes aquí son las orugas carnívoras. Por supuesto, las orugas no pueden existir como tales durante toda su vida. Son simplemente las fases larvarias de las mariposas del género Eupithecia. La fase adulta parece bastante inocente. Se alimenta de flores y semillas como cualquier otra mariposa o polilla normal. Es verde, tiene unas alas ligeramente esponjosas e incluso un poco mona. Pero no dejes que los adultos te engañen. 18 de las 20 especies nativas de orugas de Hawái han evolucionado para comer otros insectos, y lo hacen muy bien. Es decir, científicamente hablando, son depredadores eficientes. Cuando cazan, las orugas utilizan a menudo y de forma profesional el camuflaje para tender emboscadas a moscas de la fruta desprevenidas, e incluso pueden cortar canales en las hojas para atraer a sus presas a corta distancia. Y golpean rápido. Estas orugas depredadoras tienen largos y delgados apéndices en sus abdómenes que actúan como órganos sensoriales. Y cuando un insecto desprevenido, y realmente no sospecha nada porque se supone que las orugas no son depredadoras, toca estos apéndices, nuestra oruga mortal retrocede bruscamente. Un golpe. Y el insecto es capturado. Capturado y asegurado. Las orugas hawaianas depredadoras se añaden puntos de letalidad con las garras que utilizan para sujetar a sus presas. Si miras de cerca, las garras parecen agujas y son tan largas que pueden perforar a su presa. Y las orugas se alimentan de todo lo que pueden atrapar, sin hacer excepciones. Moscas, polillas, grillos, cucarachas y básicamente cualquier cosa que no tenga tiempo de escapar. Incluso se sabe que cazan a otras orugas, aunque no está claro si esto podría ser una lucha de depredador contra depredador. Pero lo más importante es que este comportamiento de las orugas solo es característico de Hawái y los antepasados de estas orugas probablemente no cazaban presas vivas originalmente. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las orugas de este género no son carnívoras, no muestran ningún interés por la comida animal. A las que sí les gusta comer seres vivos viven solo en Hawái, pero incluso entre ellas, 2 de las 6 especies siguen comiendo plantas. No están renunciando a las proteínas, por supuesto, solo no se concentran en ella. En resumen, si se suman todos estos hechos, se obtiene una suposición lógica. La depredación es una adaptación reciente, y surgió debido al aislamiento de la población en la isla. Y vale la pena decir que 4 de las 6 especies carnívoras hawaianas ni siquiera piensan en ser omnívoras. A diferencia de sus parientes más cercanos, son tan depredadoras que no probarían las hojas aunque se estuvieran muriendo de hambre. Sí, sucede que las orugas mastican hojas para establecer un espacio de caza. Pero después todas estas hojas son escupidas, a pesar de que cualquier otra oruga las consideraría un suntuoso almuerzo. Esto significa que las orugas han recorrido un largo camino evolutivo para convertirse en depredadoras, y no hay vuelta atrás para ellas. Aunque quisieran cambiar su dieta, no funcionaría. Las orugas depredadoras que abandonen su menú simplemente morirán. Pero no creas que los insectos en algún momento se maldijeron. No, parece que la transición a la carnivoría ha sido muy exitosa desde una perspectiva evolutiva. ¿Te acuerdas, verdad? Hay muchos menos herbívoros ahí fuera, lo que significa que la estrategia de comer hojas pierde frente a la estrategia de comer a sus vecinos. Pero, ¿cómo y cuándo decidieron las orugas locales pasarse a la carne? Bueno, parece que, como muchas cosas en nuestro planeta, sucedió por accidente, o mejor dicho, por un cúmulo de casualidades todas a la vez. Los antepasados de los insectos no planearon llegar al archipiélago. Fueron arrastrados por el viento, se engancharon a los escombros o viajaron en una ave marina migratoria. Pocas criaturas sobreviven al penoso viaje transoceánico. De hecho, la mayoría de las plagas de insectos, como hormigas, cucarachas, termitas y mosquitos, no sabían que Hawái existía hasta que los humanos las trajeron aquí. Pero antes de que eso ocurriera, los intrépidos pioneros del mundo de los insectos descubrieron que el campo evolutivo en Hawái está muy abierto. Las investigaciones muestran que solo 400 fundadores engendraron unas 10.000 especies de insectos mediante un proceso que los científicos denominan radiación adaptiva. En términos sencillos, esto es cuando otras especies divergen de una especie biológica como en una ola, formando muchas formas nuevas. Con el tiempo, las poblaciones de insectos se extendieron por muchos de los nichos vacíos de las islas, desde las costas hasta las cumbres alpinas y desde los desiertos hasta las selvas tropicales. Al adaptarse a nuevos lugares surgieron nuevas especies. Entre ellas estaba nuestra oruga carnívora, una oruga asesina.
Se cree que desciende específicamente de un antepasado comedor de plantas que llegó a las islas hace unos 5 millones de años. Me pregunto en qué momento se dio cuenta de que quería comer carne. Las orugas asesinas hawaianas evolucionaron para ocupar un nicho ecológico que normalmente estaría ocupado por mantis de todo tipo. Pero las mantis no se introdujeron en Hawái, así que las orugas tuvieron que tomar el relevo. Y al mismo tiempo y comportamiento. Como dije, atacan con gran velocidad, apenas 0,1 segundos, y luego devoran viva a su presa. Eso suena muy parecido a las mantis. De todos modos, las mantis no echaron raíces en las islas, o como dicen los científicos, hubo serios obstáculos para su propagación. Otros insectos depredadores del continente tampoco eran bienvenidos en Hawái, y finalmente el propio medio ambiente creó las orugas carnívoras. Por absurdo que parezca, una oruga carnívora. Esto no tiene sentido. Sin embargo, fueron las islas hawaianas las que proporcionaron a los insectos aislamiento y una especie de campo de entrenamiento para desarrollar hábitos únicos, sobre todo porque no había hormigas o avispas aquí para interferir. Y sí, las avispas y las hormigas pueden no parecer competidores muy peligrosos, pero eso es solo desde una perspectiva humana. Si has visto bastantes de nuestros vídeos o simplemente te interesa cómo funcionan las cosas en la naturaleza, ya lo sabes. Para otros insectos, las avispas y las hormigas son feroces competidoras. Pueden cambiar por completo el comportamiento de especies enteras. Mira esta oruga. Cuando crezca, se convertirá en una mariposa comandante, pero hasta que lo haga, es extremadamente vulnerable. Es por eso que tiene que fingir ser, bueno, los productos de desecho. Todo el cuerpo de la oruga está cubierto de estructuras puntiagudas que ayudan visualmente a romper su contorno. Pon una oruga así sobre una hoja verde y no se parece en nada al camuflaje. Pero esta oruga crea su propio entorno, con el que se mimetiza. Donde quiera que vaya, la oruga deja un largo rastro detrás de ella. Está hecho de seda, trozos de hojas y excrementos. El color de estos excrementos es muy parecido al del propio cuerpo del insecto. Y si yo fuera un depredador, no me comería eso. Cuando descansa, la oruga se tumba para continuar el rastro y se vuelve invisible. Se esconde entre los excrementos. ¿Asqueroso? Tal vez, pero no es estúpido si funciona. Además, los científicos creen que de esta forma la oruga corta el camino de las hormigas y las espanta a ellas mismas. Por alguna razón, las hormigas no quieren seguir el rastro de caca. Y no es que pueda culparlas por ello. Pero vale, todo eso es comprensible, pero ¿cómo explicamos las estructuras atacantes y el comportamiento de las orugas carnívoras? ¿Las orugas cultivaron todo esto a propósito? ¿O hay pruebas de que las estructuras solían cumplir una función diferente? De hecho, la función característica de enganche se ha observado en otras orugas no carnívoras del género. Sin embargo, no se utiliza para atacar, sino como mecanismo de defensa. En resumen, parece que la oruga fue creada para un propósito diferente, y esta transición a la depredación es simplemente una modificación del comportamiento que utilizaba instintos ya preestablecidos por la naturaleza. A algunas orugas Eupithecia no les costaría mucho esfuerzo pasar a la carnivoría, y la selección favorecería, por ejemplo, a las cerdas más duras y afiladas. Las cerdas ya están ahí, ni siquiera tendrías que hacerlas crecer. De todos modos, al cambiar de la herbivoría a la depredación, las orugas no cambiaron realmente sus cuerpos, solo empezaron a utilizar algunas partes de ellos para otros fines, y así todo suena lógico y algo simple. Pero imagina que las personas que llegaron a la isla de repente empiezan a usar sus manos como piernas y las piernas como manos, porque eso es lo que este tipo de aislamiento hace a los animales. Otro ejemplo es una oruga que se cree araña. Esta especie se alimenta de caracoles y ata seda pegajosa alrededor de su presa. Esto es interesante por dos razones a la vez. En primer lugar, es el primer caso de orugas que se alimentan de caracoles u otros moluscos. Normalmente nadie lo hace. Y en segundo lugar, aunque las orugas de todas las especies hilan seda para hacer capullos, la seda no se utiliza para atrapar presas. Bueno, no se utilizaba, hasta que los científicos descubrieron estas orugas. Cuando las orugas encuentran un caracol, inmediatamente comienzan a tejer una telaraña de seda que sujeta el caparazón del caracol a la hoja en la que se encuentra. Todo para que el caracol no se aferre a la hoja o no se caiga de ella, y luego solo queda comérselo. A veces las orugas decoran sus capullos de seda con conchas de caracol vacías, probablemente como camuflaje. O para intimidar. Y aunque las orugas y los caracoles terrestres están ampliamente distribuidos en todos los continentes, solo en Hawái han evolucionado las orugas para depredar caracoles. Una vez más, la razón es la competencia. Había poca competencia entre los depredadores y mucha competencia entre los insectos herbívoros. Así que esta oruga cambió de profesión. Porque sí, este insecto también procedía de una mariposa herbívora que, sin embargo, se asentó en las islas un poco antes que la anterior, presumiblemente hace unos 15 millones de años. Y si pensabas que algo extraño sucede en las islas todo el tiempo, tienes razón.
Ya en tiempos de Darwin, los científicos reconocieron que las islas son focos de actividad evolutiva, es decir, que los procesos evolutivos se desarrollan allí muy rápidamente. No hay depredadores naturales, abundan los nichos ecológicos libres, y así resulta que los animales empiezan a mutar activamente. Por eso la población de las islas suele tener un aspecto muy diferente y evoluciona mucho más rápido que sus parientes más cercanos del continente. Y eso también, por cierto, explica por qué Australia ha engendrado un enorme número de monstruos. Es decir, sí, llamamos a Australia continente, pero básicamente no es más que una enorme isla aislada. Lo que significa que es el lugar perfecto para una discoteca evolutiva. En cuanto a Hawái, las orugas carnívoras no son los únicos insectos extraños allí. Hay moscas no voladoras, grillos de árbol subterráneos, e incluso escarabajos vampiro que chupan la savia de los cadáveres de los insectos. Y eso es solo una parte de la lista. Muchos de estos extraños hawaianos son endémicos y no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Bueno, eso es porque en ningún otro lugar la evolución ha seguido ese camino específicamente. Pero hay muchos otros caminos. No solo Hawái ha llevado a los animales al extremo. Esto parece sacado de una película de terror. Un loro inusualmente inteligente y juguetón adapta su dieta pasando de las semillas y los insectos a la carne roja. Luego se alimenta de ovejas débiles, desgarrando y excavando en la carne del animal vivo para llegar a sus riñones. Pero eso es exactamente lo que naturalistas y pastores de la isla sur de Nueva Zelanda dicen que ocurrió hacia 1900. Fue entonces cuando se culpó al kea, el único loro alpino del mundo, de la muerte de miles de ovejas. Y no es que fuera infundado. Hoy en día, los keas se consideran más comediantes juguetones que asesinos despiadados. Los keas son valientes, inteligentes y bien podrían rivalizar con la inteligencia de algunos monos. Pero entonces, ¿de dónde viene la historia de los asesinatos? Bueno, los naturalistas creen que los keas eran originalmente herbívoros como otros loros. Sin embargo, llega el invierno y los loros tienen que cambiar su dieta para no morir de hambre. Las bayas, los insectos y las raíces escasean, así que buscan grasa animal, de la que pueden obtener mucha energía. Y para llegar a la grasa animal, hay que despedazar el cadáver, comerse la carne y los órganos internos, incluida incluso la médula ósea. Así que los keas se convierten en carroñeros. No les queda más remedio. ¿Cómo se llegó a esto? Durante 15 millones de años, las islas estuvieron habitadas por un loro herbívoro que más tarde se dividió en dos especies. Una se asentó en el norte, en la selva tropical, comiendo insectos y fruta como un loro normal. Pero la segunda tuvo que vivir en el sur, en lugares más duros, donde solo se podía obtener comida suficiente en verano. En la segunda especie se vio obligada a convertirse en omnívora. Hoy llamamos kea a este tipo de loros. Esta omnivoracidad dio sus frutos cuando aparecieron los humanos. Junto con ellos llegaron las ovejas, y poco a poco los loros se volvieron adictos a su carne. Según una teoría, todo empezó cuando los cadáveres de las ovejas y otros desechos cárnicos se arrojaban a fosas descubiertas, mostrando así a las naves curiosas que eso podría alimentarlas. Y entonces, cuando no había otro alimento cerca, los intrépidos kea decidieron simplemente probar presas vivas. Las sospechas de que los kea cazaban ovejas se confirmaron cuando los pastores encontraron lana y carne de cordero cruda en los estómagos de las aves abatidas en los pastos. Los disparos no eran solo por diversión. Se observó que la parte del kea se aferraba a las ovejas y picoteaba sus llagas. Pronto empezaron a circular historias sobre la ferocidad del kea, desde afirmaciones de que las aves mataron a 200 ovejas en una noche en 1884 hasta que fueron responsables de la muerte de 15.000 ovejas en una temporada. Con el tiempo, el kea fue objeto de una condena universal tan fuerte que su matanza se legalizó, y se calcula que entre 1868 y la década de 1970 se mataron 150.000 keas. Aunque definitivamente se sabe que el ave no mata directamente a las ovejas, la muerte puede producirse como consecuencia de infecciones o accidentes. Hay montañas alrededor. Un enorme loro con un pico afilado se abalanza sobre ti. ¡Corres! Por supuesto que aquí puede pasar algo malo. También hay informes aislados de kea que atacan a conejos, perros e incluso caballos. Hoy en día los científicos han creado toda una lista de versiones sobre cómo exactamente los kea se volvieron adictos a la carne. Quizás se alimentaban de insectos y decidieron ir más allá. Quizás se sintieron atraídos por los gusanos de los cadáveres, empezaron a comer la carne y de repente descubrieron que era deliciosa. O tal vez los kea confundieron las ovejas con plantas que crecían en las tierras altas y que en realidad parecían ovejas, y siguiendo con el esquema anterior, lo probaron y les gustó. Hoy los kea están al borde de la extinción, por lo que las aves que comen ovejas ya no se ven. Solo de vez en cuando surgen sospechas cuando los agricultores encuentran llagas sospechosas en los cuerpos de su ganado. Pero, ¿has visto a los fringílidos? Son conocidos como amantes de las semillas, capaces de usar su pico para partir incluso semillas de aceituna y cereza. Pero ¿sabes lo que hacen los fringílidos cuando escasean las semillas? Cambian a una dieta de sangre. No todos, claro.
Este fringílido vive en la diminuta isla Wolf, a unos 200 kilómetros al norte de las islas principales del archipiélago de los Galápagos. Esta isla, con sus escarpados acantilados y decenas de miles de aves marinas, permanece seca la mayor parte del año. Cualquier semilla que reciba durante los breves periodos de lluvia es pronto devorada por sus numerosos habitantes y los fringílidos están al borde de la inanición. Pero... y solo hay una cosa que decirle a la muerte. Hoy no. Los investigadores han documentado cómo las aves recurren a las aves marinas que anidan en la isla en busca de alimento para sobrevivir a los largos periodos de sequía. Por ejemplo, pueden picotear sus huevos, pero su principal fuente de alimento durante la sequía parece ser la sangre. Aunque las aves marinas son mucho más grandes, los fringílidos parecen poder picotearlas impunemente. Primero el fringílido se posa en la cola de un piquero, luego con su afilado pico picotea la base de las alas de su presa hasta que la piel se desgarra y empieza a rezumar sangre, y el pajarillo se la traga. Los investigadores afirman que en esos momentos una cola de vampiros emplumados hace cola literalmente detrás del piquero, y todos esperan pacientemente. Para los fringílidos modernos no hay nada especial en este comportamiento, pero evolucionaron a partir de pájaros inofensivos que solo se alimentaban de semillas, y fueron estos inofensivos compañeros los que llegaron a las Islas Galápagos hace aproximadamente medio millón de años, es decir, bastante recientemente en términos evolutivos. Cuando las semillas empezaron a escasear, los pájaros empezaron a utilizar el pico para otros fines, como explorar la corteza en busca de larvas. Y entonces resultó que el pico era increíblemente bueno para tareas más sanguinarias. Lo más probable es que ocurriera como con las ovejas. Los fringílidos estaban recogiendo insectos en el plumaje de piqueros, probaron accidentalmente la sangre de la herida y en ese mismo momento añadieron un nuevo plato a su menú. Para siempre. Y no hay otra manera, o encuentras la forma de sobrevivir a la competencia en la isla, o te extingues. Todos los espeluznantes cambios animales son una respuesta a la competencia y ya está. ¿Y dónde hay más competencia? Así es, en el Amazonas. Y es gracias a ella que tenemos un montón de animales legendarios, incluyendo a ella. A la piraña. Hay pruebas de que los antepasados de la piraña fueron una vez comedores de plantas. Estoy de acuerdo, es muy difícil de creer. Sin embargo, muchas especies de peces pacú sudamericanos, que los taxómonos clasifican como parientes muy cercanos de las pirañas, utilizan sus dientes y fuertes mandíbulas para comer plantas y frutos. ¿Cuál es el parentesco de estas especies herbívoras con las pirañas? Aunque algunos ictiólogos han intentado en el pasado distinguir las pirañas carnívoras de sus parientes vegetarianas por su aspecto, incluso los expertos han tenido problemas con ello. Como resultado, a menudo se identificaba erróneamente a los peces, porque es muy difícil distinguirlos. En serio. Debido a estas similitudes, los científicos especulan con la posibilidad de que los peces procedan del mismo género. ¿Por qué entonces algunas especies se volvieron carnívoras mientras que otras siguieron siendo vegetarianas? Quizá ocurrió de la siguiente manera. A medida que las poblaciones de peces crecían en los sistemas fluviales sudamericanos, aumentaba la presión sobre las fuentes tradicionales de alimento. En pocas palabras, la fruta empezó a escasear. La competencia en los sistemas fluviales sudamericanos creció y favoreció las mutaciones genéticas. Así, al pez herbívoro común le crecieron dientes y evolucionó hasta convertirse en las sanguinarias pirañas que mucha gente teme. Hoy en día, los pacúes tienen dos filas de dientes cuadrados, mientras que las pirañas tienen una y los suyos son triangulares. ¿Y sabes qué? A mí me daría más miedo el pacú. En serio, sus dientes parecen dientes humanos, ¿no? Hasta luego.